Ya está. Bueno, vamos entonces a ver ahora la lección. Como les decía, no vamos a leer el Salmo 23. Ujú, Yo apelo a su madurez de ujú. estudiantes de muy altísimo nivel, que en estas vacaciones van a leer El 6 Salmo 23. veces al día el Salmo 23, hasta que se lo Sí, aprendan. sí. Llegando el 30 de julio, y van a decirlo todo perfecto. Pero entonces quedará a su libre consideración el tiempo que le dediquen a eso. Vamos a ver ahora eh, otros pronombres, ¿verdad? Ya vimos los pronombres, digamos así, personales, yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, y los adjetivos posesivos, mío, tuyo, suyo, Ujú, nuestro, de ustedes y de ellos o de ellas, eh, que también pues, es suyo, ¿verdad? O su. Pero hay otros pronombres y adjetivos demostrativos, ¿verdad? Pronombre que está en lugar del nombre y adjetivo demostrativo que demuestra a una cosa, que señala o que determina a un nombre. Los ujú, demostrativos, pronombres, son se, que quiere decir este, y el ujú, femenino sot, que quiere decir esta. ujú, Esos son los singulares, este y esta, ¿verdad? No existe eh, eh, esa, ese y ujú, aquel, aquella. ujú. Estos se utilizan para este, ese y aquel, ¿verdad? Pero es diferente en letra, ¿verdad? Esta es la G y esta es la T. No, sí, bueno, aquí es C, Sayin con Segol Ujú, y G, C. Y aquí es Sayin con Holem, Aleph sin vocal, es un Aleph quiescente, y Tau, Sot. ujú. Eso es el femenino, esta. También quiere decir esa y aquella. Ujú, Y el plural es L. Esto es para masculino y femenino. L. Estos, estas, esos, esas, ujú. aquellos, aquellas. ¿Mm? Ok. Como ven, con estos tres pronombres, pues ya tenemos todos los pronombres no personales, ¿verdad? Estos pronombres pueden ser pronombres, pero pueden también ser adjetivos, ¿verdad? Porque si yo digo este, pues ya es un pronombre, pero si digo este automóvil, pues ya es un adjetivo demostrativo, ¿verdad? Ujú, Yo puedo decir esta y entonces es un pronombre, pero también puedo decir esta casa y entonces ya no es pronombre, es adjetivo demostrativo, ¿verdad? Bueno, ujú, eh, cuando el demostrativo es pronombre, y, o sea, es un pronombre demostrativo, y desempeña la función de sujeto, aparece habitualmente delante del nombre y nunca tiene artículo. Por ejemplo, se ish, este es un hombre, porque aquí este está funcionando como sujeto, no como adjetivo demostrativo, sino como pronombre. Este, un ujú. hombre, y aquí habría que añadir el verbo. Este es un hombre. ¿Mm? O sea, cuando va antes, el pronombre tiene normalmente la función de pronombre. En cambio, si va después, tiene la función de adjetivo. Por ejemplo, ha isha ha sot. Ha isha es la mujer, este es el artículo. No lo hemos visto, pero ya lo he señalado. Ha isha es la mujer, ha sot, la esta. ¿Mm? Ujú. Puede ser sin artículo. Isha sot, esta mujer. Pero puede ir con artículo. Ha isha ha sot, la mujer, la esta. Si el nombre lleva artículo, el adjetivo también lleva artículo. ¿Mm? Ok, Bueno, entonces si va el pronombre, va después, en realidad es un adjetivo demostrativo, es ok. esta mujer o este hombre, etcétera. En cambio, si va antes, es un enunciado nominal y es un Ok, pronombre. Este ujú, es un ok. hombre. Bueno, además de estos demostrativos en sentido propio, el hebreo emplea también como demostrativos los pronombres personales de tercera persona, tanto el singular como el plural los indica
los utiliza como adjetivos demostrativos, ¿verdad? Who quiere decir aquel, también quiere decir esa, a ese o este, ¿verdad? Porque no hay diferencia. Ya dijiste que acá esto quiere decir, sí, también se puede utilizar el pronombre de tercera persona, esto quiere decir él, como pronombre, sí, pero se puede usar como adjetivo demostrativo y quiere decir aquel, ese o este. He quiere decir ella como pronombre personal. Ella, pero como adjetivo demostrativo quiere decir aquella. Ella. ¿Mm? Y también puede ser como pronombre, ¿verdad? Es decir, aquella. ¿Cuál? Aquella, pues ya es pronombre. Está en lugar del nombre. Aquella. Y el plural es como, no, lo normal, el tercera persona, el pronombre personal de tercera persona masculino plural es gen o gema, y aquellas es genna o gen. Y eso puede funcionar tanto como pronombre eh, personal, él, ella, ellos, ellas, como pronombre eh, demostrativo. Este, ese, aquel, aquella, aquellos, aquellas. O también como adjetivo demostrativo. Aquella casa, aquel toro, aquellos hombres, aquellas mujeres. Bueno, por eso las terceras personas, ¿eh? No la segunda ni la primera. Terceras personas. De singular, De singular y de plural, plural. Sí, con mucha frecuencia esto no es un pronombre personal, es un adjetivo o un pronombre demostrativo. Bueno, por ejemplo, Haish Hahu. Ha Aish, es el hombre, el hombre, y aquí sería él, el hombre, él, literalmente. Sí, pero ya dijimos que la tercera persona puede funcionar como adjetivo demostrativo. Entonces aquí es el hombre, el aquel, porque si esto lleva artículo, a este también le tengo que poner artículo. Entonces aquí lo que dice es aquel hombre. ¿Mm? ¿Sí? Ya por poner aquel, pues ya está demostrado, ya es un determinante, ¿no? Un artículo definido, ya con decir aquel, pero también le puedo poner el artículo. Entonces parece un poco redundante porque los dos determinan, él y él, o sea, él como artículo y él como pronombre determinan, ¿verdad? ¿Y por qué aquí le pongo artículo? Porque el nombre, el sustantivo al que está determinando, lleva artículo. Entonces, Haish, Hahu, podría decir simplemente Ishhu, Ishhu, aquel hombre, hombre, él, ese hombre, este hombre o aquel hombre, ¿verdad? Su empleo y sus valores son iguales a los de se, sot y ele, o sea, esta, estos. Es lo mismo con los pronombres de tercera persona. Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos preposiciones? ¿Verdad? Eh, el plural es regular cuando la preposición, cuando el pronombre o el demostrativo es plural, es regular, no cambia. En cambio, cuando el pronombre o el adjetivo es singular, puede o no tomar la cámez. Vamos a ver. Si yo tengo con plural, aquí está el plural, L es estos o estas o aquellos o aquellas, con la preposición de no cambia, es regular. Con la preposición que no cambia, es regular, ¿verdad? Todo es regular. Con la preposición le no cambia. O sea, aquí dice en ellos, en aquellos, etcétera, en aquellas, con aquellas. Que L es
como aquellos, como estos, como estas, porque ya vimos que el plural es masculino o femenino, ¿verdad? Es común. L es a ellos, a ellas, a aquellos, a estos, a estas. Me L. Me L, esto es la preposición min, que quiere decir de o desde. Entonces, desde aquellos, desde estas, desde estos, o bien de estos, ¿verdad? Como ven, no cambia la preposición, ni cambia la preposición, ni el pronombre. Al L, al quiere decir sobre o contra ellos, contra estas, sobre aquellos, ¿no? También quiere decir sobre aquellos, sobre estos, sobre aquellas, no cambia, ¿verdad? La preposición sigue invariable, ¿verdad? Mientras en el singular, aquí tenemos el singular, esta. ¿Qué pasa con eh, qué pasa con eh, el, el pronombre, perdón, la preposición de sot, con esta o en esta? Que sot, le sot, mi sot. Aquí ya no es me, se cambió a mi sot. Bueno, al sot, de whole sot. Aquí no cambió la preposición, pero puede cambiar, ¿verdad? Puede ser en vez de besot, puede ser basot. Como les decía, en el singular puede o no tomar la camets. Aquí toma la camets, aquí no, pero quiere decir exactamente lo mismo. ¿Sí? Que sot es lo mismo que casot. Le sot es lo mismo que la sot. Esta no la encontré. Y Con este, con esta, esta. Aquí con es esta, a. A con es este. a esta. Este es femenino. O aquella o esa. ¿Mm? Y es lo mismo que esto. Lo que pasa es que aquí tiene un Sheva y aquí tiene una Kametz. Bueno, es que en el singular, puede tomar la Kametz o no. En cambio, cuando tenemos el plural, la preposición es invariable. ¿Mm? Es invariable. ¿Ven? Bueno, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Con un pronombre interrogativo, por ejemplo, lama se. Lama quiere decir por qué. ¿Mm? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Más sé que esto. En realidad, ¿qué es esto? Más sé, ¿qué es esto? Así se utiliza en hebreo. Más sé, ¿qué es esto? Mi sé, ¿quién es este? ¿Quién es este? Es el pronombre interrogativo, ¿verdad? Bueno, ya está. Entonces, ahora un poco de vocabulario. Elef, Elef quiere decir 1000. Aleph, que es la letra A, el nombre de la letra A, el nombre de la primera letra es Aleph. Aleph quiere decir buey, pero Elef quiere decir 1000. Sera quiere decir semilla. Semilla también en el sentido de descendencia, ¿verdad? O sea, una semilla de una fruta, de una planta que echa una semilla, pero también quiere decir la descendencia de una persona. Su semilla. Pues también se utiliza con la palabra semen, ¿no? Semen es la semilla. Eh, bueno, entonces tiene, digamos, un amplio significado esa palabra. Hasak es un verbo estativo, porque no indica acción, sino un estado. ¿Perfecto? Y es el verbo ser fuerte. Hasak. Hasak, ser fuerte. Eh, cuando, cuando no es verbo, quiere decir fuerza o poder. Este es el sustantivo. Hasak. Se pronuncia igual, pero cuando es verbo, aquí debajo de la het va una kametz
y debajo de la segunda va una pata, ya lo recuerdan. Y eso es el verbo, pero cuando tiene aquí dos camets, entonces ya no es el verbo, es el sustantivo fuerza o poder, ¿verdad? Claro, en un verbo en un texto que no está vocalizado, pues en el contexto yo voy a saber si hay que traducirlo como un verbo o como un sustantivo, cuando tengo un texto no vocalizado. Pero bueno, en las Biblias normalmente, bueno, no normalmente, hay muchas Biblias que se venden ya vocalizadas. Hayá es vivir, no habitar en, sino estar vivo. Hayá es como el verbo hayá, con el G, hayá, suave, que es el verbo existir, ser. En cambio, hayá, con het, es el verbo vivir. De ahí viene el sustantivo hay, viviente. O también hay, viva, viva. Porque cuando nosotros gritamos viva, estamos diciendo arriba, ¿no? Pero en realidad lo que quiere decir es que viva mucho tiempo, ¿no? Viva la Virgen de Guadalupe, que viva mucho tiempo. Viva el Papa, que viva mucho tiempo, ¿no? Bueno, hay quiere decir viviente, o también la expresión viva, pero el verbo hayá es el verbo vivir. Gesed es un sustantivo muy hermoso, quiere decir misericordia. A mí me gusta más traducirlo como amor, ¿verdad? Porque la misericordia a veces es compasión, pero no es amor. Y Gesed quiere decir amor, ¿verdad? Y muchas veces el sujeto del Gesed, el que ama, es Dios. El Gesed Elohim o el Gesed Adonai es el amor de Dios, ¿verdad? O el amor del Señor. El verbo hasad es el verbo amar, amar. O tener misericordia, ¿verdad? Si quieren, si les gusta más. Entonces es verbo y es sustantivo. ¿Cómo sucede con la mayoría de las palabras? Jereb quiere decir espada, espada. Es una het y 12 goles, ¿verdad? Quiere decir espada. El verbo yalad, debajo de la yod irá una kametz y debajo de la lamed una pata, es el verbo yalad, que quiere decir engendrar. Engendrar, dar a luz. El verbo yalad, con una kametz debajo de la yod y una pata debajo de la lamed, el verbo yalad es engendrar o dar luz. Niño es yeled, yeled. Y se utiliza en hebreo moderno. Yeladim, yeladim, niños. Laila es noche. Laila, noche, noche. Y Moshe pues es Moisés. Moshe, Moshe. En hebreo es Moshe. En español decimos Moisés, por influencia del hebreo. Le añadimos esta I de ahí, y la shin, pues la ponemos como S, y al final le añadimos una S, ¿no? Pero eso es pues, la manía de castellanizar los nombres un poco anárquicamente. En hebreo es Moshe, ese es el nombre propio. Bueno, luego les digo aquí, sustituye el pronombre personal por uno demostrativo. Por ejemplo, Ata Hamelech, tú el rey, ¿no? Entonces aquí es un enunciado nominal, hay que sobreentender el nombre, ¿verdad? Tú eres el rey. Entonces, cambiar el pronombre personal, ata, por un demostrativo. Se Hamelech. Como ese está antes, dijimos que cuando está antes es un pronombre, no es un adjetivo. Entonces, este es el rey. Entonces aquí dice, tú eres el rey, y aquí dice, o ese, o aquel es el rey.
Ani Adonai. Bueno, cuando muchas veces en la Biblia está esa expresión, yo soy Dios, cuando Dios habla, ¿no? Yo soy el Señor. Ani Adonai. Entonces puedo decir, se Adonai. Él es Adonai, Ujú, ¿verdad? Ata Adonai Elohim. Lo mismo, ¿verdad? Tú eres Yahvé Dios. Tú eres Yahvé Dios. ujú, Puedo decir, sé Adonai Elohim. ujú, Este es el Señor Dios. Hu Hadabar. Recuerden que Dabar pues, es masculino, ¿no? En hebreo. Entonces, Él es la palabra. ujú, Eh, claro que suena, Él es la palabra. Pero bueno, es que en hebreo digo, la palabra es masculino. Pero traduciríamos, ella es la palabra. Ella es la palabra. Pero esto también querría decir, esta es la palabra. ujú, Porque Es en el Q, Harabar, esta es la palabra. sí, esta, aquella, esa, ujú, sí, porque este es el pronombre demostrativo él, sí, pero funciona también, digo, el pronombre personal, pero también funciona como pronombre demostrativo. ¿Mm? Entonces, esta es la palabra, aquella es la palabra o esa es la palabra. Ahí Anahnu, sería maestro ahí, he, sí, bueno, lo ah, que pasa es que dabar en hebreo es masculino, por eso el pronombre ujú. está en masculino. En español tengo que traducirlo en femenino, ¿verdad? Tengo que decir esta, esa o aquella es la palabra, porque en español palabra es femenino. Tal vez por eso algunos prefieren decir verbo. Entonces, este es el verbo. Pues sí. Anachnu sham. Nosotros estamos ahí o aquí, ¿verdad? Nosotros estamos. Aquí hay que añadir el verbo estar. ujú, Y esto es un pronombre. ¿Por qué? Pues porque está antes. ujú, Hi babayit. Ella está en la casa. ¿De acuerdo? ujú, Puedo decir sot babayis. Sot babayit. Es decir, aquella o ella o en la casa. esa, ay, mamá, ¿Mm? Ujú, está en la casa. Bueno, cuando ya estamos en una conversación, por ejemplo, y alguien me pregunta, ¿dónde está Laura? Yo respondo, hi babayit. ujú, Ella está ujú, en la casa. Para eso sirve el pronombre, para no decir el nombre otra vez. O sea, si alguien me pregunta, ¿dónde está Laura? Yo no digo, Laura está en la casa. Digo, ujú, ella está en la casa. Entonces, hi babayit. At ha malka. Tú eres la reina. Y esto lo podríamos decir con el sot. ujú, Ella es la reina. Sot. ujú, O esta es la reina o aquella es la reina. ¿Ah? ujú, Ataja, aquí es otra vez ese error, aquí debe ser una kaf. Hamelech, ataja melech, tú eres el rey. Si yo quiero cambiar esto por un pronombre demostrativo, diría se Hamelech, ujú, este es el rey, o aquel es. ok, Hema al ha misbeach. Hema es el pronombre personal, ellos, ¿verdad? Al ha misbeach es sobre el altar. Entonces, aquí otro enunciado nominal, y esto quiere decir, aquellos están sobre el altar o en el altar, o aquellas, o, perdón, en masculino, aquellos, esos o estos, ¿no? Con un pronombre pues, será L, que es el pronombre ujú, personal plural, ujú, L. ujú, Entonces, aquí diría L,
L al Misbeach, aquellos, estos o esos están en el altar. Ya está. Luego aquí les pido añade un adjetivo demostrativo. O sea, aquí el adjetivo tendrá que ir después. Ujú. Este, bueno, y luego aquí les pido traducir. A ver, Ujú. ¿quién empieza? A ver, creo Eh, que dice Hayem, Hayá, Hayom. Hayón, perdón, Hayón, Hayá, No. ¿no? Hayom, ha, Jase. hase. Sí. Ah, estoy yo leyendo mal. Entonces Hayón, ahí, Jase. ¿qué dice ahí? Este, Ujú. ¿qué será? Jase. Yom, ¿qué quiere decir yom? John. Yom quiere decir día. Ah, este día. Este día, ¿sí? Aquí es un adjetivo Mm, demostrativo, ¿verdad? y lleva Lleva artículo sí, esto porque aquí lleva artículo. artículo, sí. La segunda, eh, Jalá, al, ahí lleva un puntito después de la L, pero queda detrás del rasgo de la L No se ve. y no se ve. Pero aquí dice halo, alo, u, jama, amar, 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 camarí, li, a, ti, ajotí. Bueno, o, vamos a dejarlo así. Es una escritura un poco anómala, pero bueno. Que aquí entienden que quiere decir who, ¿verdad? tú. Pero bueno, Entonces, dice he. Entonces, ¿qué dice? a- el Asia, ti, Este es eh, el signo de interrogación, ¿verdad? al, Alá. ¿Acaso, podemos traducirlo así? ¿Acaso, ¿Acaso, acaso tú no? ¿Qué es lo? lo no? No. ¿Acaso no? ¿Acaso no? Ujú. ¿Acaso no? ¿Acaso no? Es who, es el, no, no es Él, ujú. él dice, amar es decir, Sí, pero está en perfecto. dijo, Dijo, ¿acaso dijo? ¿acaso no? ¿Acaso no? No, Dijo. no, Él él, dijo, él dijo, li que, ¿qué es li? li es, no es que, o li, Es la li, preposición le, para, no, sí, o exactamente. A para de, la Ah, preposición ah, le, y luego tiene i. ¿Qué es esa ah, i? es ¿cómo se dice? Algo que, ¿Mi? ¿cómo se dice? A Mi, mí, sí, a a mí, mí, a mí. a mí, ¿Acaso no? no Él te di, me él dijo, me dijo, ¿acaso no me dijo no, él? Diríamos en no español. me dijo él, a Ujú. mí, Ujú. mm, a, a Joti, Ajá. a Joti, es es que otra pregunta que, No. Aj quiere decir ah, hermano. Aj, ah, hermano. Yajoti, tu hermana. hermano, Ajá es hermana. Ajoti Joti, es a mi mi hermana. hermano, Mi hermana. hermano, No, hermana. Hermana. hermana, Hermana mía. hermana
mía, mía. Y esto es he, el he, pronombre personal de tercera persona femenino singular. Ella. ella. Ahora vamos a traducir. ¿Acaso no Eso no, él me él dijo? me dijo a mi Sí, me dijo a hermana, mí. a mi hermana mía, ella. Exactamente, mi hermana, ella. Pero aquí Mi hermana. ella hay que considerar que el pronombre de tercera persona puede sustituir al verbo ser. Entonces, Es, es. ¿Mm? es ella. Ella es, a ver, ¿acaso no No. él me dijo, Ujú, es mi A hermana? ¿Se es acuerdan? ¿Se mi, acuerdan ujú. cuando Abraham le dijo a Sara, diles que eres mi hermana, sí, es ¿verdad? mi Y hermano. estuvo en la corte del faraón y después el faraón las vio a Abraham y a Sara abrazándose y dijo, oye, ¿Acaso Ujú. oye, no? ¿acaso no me dijo él, es mi hermana? Si me hubiera dicho es mi esposa, pues no la traigo al harén. ¿Acaso no Me me dijo dijo él, es mi hermana? mi hermana. Pues el faraón no tenía culpa, ¿no? Entonces, ¿acaso no él me dijo, Dijo, es es mi hermana? hermano, Sí, Ujú. mi hermana ella, pues sí, mi pero hermano. ella, el pronombre de tercera persona puede ser utilizado como verbo, como el verbo ser. ¿Acaso no me Es, dijo, es mi hermana? Bueno, aquí la dejamos. Aquí Ajá. la dejamos. Y felices vacaciones, disfruten, no, de veras. no estudien mucho. Eh, Uh, y sí, el Salmo 23 sí. eh, Ese ya así, ya llegando casi. el 30 de julio, Esmor, llegando, le David, lo van a decir Esmor. de Sí. corrido, pero bien bonito. Sí, Bueno, cómo no. Ya casi me lo sé. Eso, ¿qué tal? Esmor, le De David, David, Adonai, Roí, Roí, Lo, Loexá. Cesar, Bebeot, Dese, Binot de Sheyarbitz. Lot, y Lot. Bueno, nos vemos en unos Se, minutos en sí, Diego. griego. Gracias, para maestro.